Hola, doctor, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok. No, bueno, ya creo que estamos listos por acá. ¿Puede compartir su diapositiva? ¿Sabe cómo hacerlo? Sí, ya me van aquí. Sí, se pone grande. Y a los demás se ponen pequeños. Y abrir la puerta para que todo el mundo pueda entrar. Pero voy presentando, buenos días. Vamos a ir presentando al doctor Juan Carlos Iturralde. El doctor Iturralde, ¿alguno de ustedes lo conoce o no? Un muchacho conocido. El doctor Iturralde es egresado de médico cirujano de la Universidad del Zulia. Hizo su residencia en oftalmología en el Hospital Universitario de Maracaibo. Salió en el año 2008. Hizo su fellowship de retina y vitrio en IDEO. Y posteriormente se fue a los Estados Unidos y hizo un Research Fellow en oncología ocular en el Real Science Hospital de Filadelfia. Para mí de verdad es un placer tener por aquí a Juan Carlos, uno de nuestros alumnos que se ha convertido en una estrella de la oncología. Así que bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Ya va. ¿Dónde está el Google? Ajá. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, buenos días. ¿Pueden oírme? Sí, doctor. Le escuchamos bien, le escuchamos bien. Está bien. Ahí ahora. Ok, no, bueno, muchas gracias al doctor Brito por la invitación. Para mí es un honor, poder ser invitado por el doctor Brito. Como todos saben, fue mi profesor de retina y vitrio y, bueno, mi mentor, amigo, muchas cosas. Entonces, bueno, para hoy un honor estar con todos ustedes. Comparto pantalla, me dicen. Sí, por favor. Okay. O sea, vemos su presentación, pero no se ve grande, sino se ve como si estuviera en el PowerPoint. La tengo minimizada, sí, yo creo que ahí. Ahí pueden verla. Listo, ahora sí. Ok, pero muy bien. Empezamos entonces, ¿no? Ok, sí. Bueno, vamos a hablar hoy un tema muy importante dentro de lo ocular, todo lo relacionado al melanoma uveal. ¿Ok? Y comenzamos haciendo una pequeña introducción anatómica. Como todos saben, las capas del globo ocular están conformadas por tres túnicas o tres capas. La capa más externa, que es la capa corneoescleral, todos conocen este recuento anatómico, seguido por la capa media uveal, que es la que hoy nos interesa, y finalmente la capa más interna o fotosensitiva, que es constituida por la retina. Como todos saben, los melanomas uveales van a involucrar todo lo que es el tracto uveal. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se desarrollan los melanomas? Pues los melanomas se desarrollan en diferentes partes del globo ocular, incluidos los anexos, como son los párpados, la carúncula. Asimismo, los melanomas pueden crecer también en la conjuntiva. Pero en cuanto al melanoma uveal, los sitios donde mayormente crecen, mejor dicho, de donde menor crecen hasta donde más crecen. Solo el 2% del melanoma uveal va a crecer en iris, seguido por un 8% va a involucrar el cuerpo ciliar, y finalmente el 90% del melanoma uveal va a crecer en la coroides, que es la capa más posterior del tracto uveal. En cuanto a raza,
edad y sexo, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a el crecimiento del melanoma. Se dice que alrededor del 59 que alrededor de los 59 años de edad es el momento donde mayormente se hacen los diagnósticos en melanoma. Sin embargo, hay reportes de melanoma uveal en niños o pacientes adolescentes. En cuanto a la raza, es más predominante en la raza blanca y en pacientes con iris claros, en relación con la raza negra. Si bien en Sudamérica o en Latinoamérica venimos de un mestizaje, ha venido incrementándose la aparición de melanoma uveal en nuestras consultas. Entonces, el crecimiento a melanoma, esta lámina habla de nevus a melanoma. ¿Por qué nevus? Porque el nevus, y vamos a estar mencionando un poco sobre el nevus, porque el nevus es la lesión intraocular benigna que representa el primer diagnóstico diferencial de melanoma. Hay estimaciones matemáticas, según Ganley, la tasa anual es de 1 en 4.500. Fíjense que es muy bajo. Según el doctor Sain y colaboradores, la tasa anual es de 1 a 8.845, es decir, casi el doble. Y según Kivela, la tasa anual vendría siendo de 1 a 100. Esta tasa es acumulativa. Es decir, esto es si vivimos hasta los 80 años. Lo que habla de que a medida que un paciente tenga un nevus, pero su proyección de vida es alrededor de los 80 años, entonces vamos a ver que aumenta el riesgo con la edad, que el nevus se transforme en un melanoma. Entonces no es tan infrecuente como parece ser según las matemáticas. Cuando hacemos este análisis acumulativo, vemos que el riesgo es bastante, digamos, de moderado a alto. Como todos saben, el nevus es el tumor intraocular primario benigno más común, ¿okay? Que por lo general no es detectado clínicamente al nacimiento, aparece ya en la pubertad. Se dice que en pacientes caucásicos, 1 en 10 van a tener un nevus coroideo. Es referido, por lo general, como lo mencioné, a los 60 años, que es la edad promedio en el que son diagnosticados ya como melanoma. Y el diámetro promedio es de 5 milímetros. La mayoría de los nevus, una característica clínica es que estos van a medir en altura o en espesor menor a 2 milímetros. Se ha estimado que el 6% de la población blanca hospeda un nevus coroideo y que de 1 en aproximadamente 8.000 de estos nevus se van a transformar en un melanoma coroideo. Pero si hacemos estimaciones matemáticas, vamos a ver que si la proyección, y repito esta idea, es a 80 años, entonces va a aumentar el riesgo a transformarse en un melanoma coroideo. Hablemos un poco sobre el melanoma coroideo. El melanoma coroideo es el tumor intraocular primario más común. La metástasis es la malignidad más común, pero el melanoma es el tumor intraocular primario. Hay que saber diferenciar. Realmente vamos a ver más metástasis que melanomas, sobre todo en nuestros países. Lo que pasa es que muchas veces no vamos a hacer fondo de ojo a pacientes con cáncer de pulmón o con cáncer de mama, que son los tumores primarios que más hacen metástasis al ojo. Pero si yo clasifico al melanoma como una lesión primaria, es el más común. Los riesgos incluyen el nevus coroideo, la melanocitosis ocular, sobre todo en raza caucásica. Y por supuesto, los riesgos de padecer un melanoma coroideo es obviamente perder el globo ocular, que este produzca metástasis, que con mayor frecuencia lo hace a hígado, y por ende la muerte. Si hacemos un análisis citogenético, hay un mayor riesgo, hay un riesgo de 63%
de que este paciente haga metástasis a 5 años de evolución. Eso lo vamos a analizar un poco más profundo en las siguientes diapositivas. Como ustedes saben, aparte del nevus, tenemos otros factores de riesgo, como lo es la melanocitosis coroidea. Aquí tenemos una retinografía del ojo derecho tomada con Optos. Podemos ver que hay ciertas zonas sectoriales de hiperpigmentación coroidea. Tomamos una foto del ojo izquierdo del paciente y podemos ver cómo está aumentada la pigmentación a nivel de la coroides, casi en un 90% de la superficie coroidea. Estos pacientes con melanocitosis coroideas lamentablemente pueden llegar a desarrollar melanomas difusos, que son mucho más complejos de tratar y que solo alrededor del 3% de todos los melanomas van a ser difusos. Por lo general, es más frecuente, digamos, el circunscrito, el focal. Esto es una melanocitosis coroidea. Es importante que cuando examinemos a nuestros pacientes, hagamos un buen examen a la lámpara de hendidura, porque la melanocitosis no solo estaría a nivel coroideo, puede haber melanocitosis en esclera y melanocitosis sectorial en otras partes de la uvea, como el iris. Otra cosa que quiero mencionar, los pacientes con melanocitosis escleral, coroidea o de iris, es importante que examinen incluso el paladar del paciente. Puede haber melanocitosis fuera del globo ocular, como son párpados blandos, tímpanos y meninges. Es por esto que ustedes pueden llegar a escuchar en algún momento de un melanoma cerebral. Ahora, la melanocitosis hay que diferenciarla de otras condiciones, como esta imagen que vemos aquí. Esta es una imagen de sencillamente una melanosis racial, que usualmente no representa un riesgo para desarrollar melanomas. La melanosis racial debe ser por lo general bilateral. Ahora, cuando tenemos melanocitosis que no solo involucran el globo ocular, como aquí, esto sí es una melanocitosis. Vean la diferencia entre una melanosis y una melanocitosis. Algunos recomiendan que con un aplicador movilicemos la conjuntiva, por supuesto, sin tocar la lesión, y visualizar si esta es móvil o no, para diferenciar si es una melanosis racial o una melanocitosis escleral. Pero con la experiencia vamos a ir por planos y vamos a saber diagnosticar y identificar la profundidad de la lesión. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya no hay solamente una melanocitosis a nivel del globo ocular, sino que involucran párpados e incluso zona frontal de la hemiscara derecha, como esta paciente o como esta paciente? Esto se trata ya de un nevus de Ota, el cual entonces también es un factor de riesgo para desarrollar melanomas, no solamente melanoma uveal, sino incluso melanoma orbitario. Entonces, todos estos pacientes deben ser siempre seguidos al menos una vez al año con exámenes o imágenes multimodales, y en estos casos incluso hasta una resonancia, para ir evaluando al paciente anualmente. Ahora bien, esto es muy importante relacionado a el melanoma coroideo. La detección temprana es igual a mejor pronóstico. Tumores más grandes tienen mayor riesgo. El crecimiento produce un riesgo 3 veces mayor de metástasis. Es decir, y sobre todo en nuestros países, donde tenemos limitaciones para tratar melanomas de tamaño mediano y melanomas grandes, debemos siempre tener un control sistematizado de nuestros pacientes para un diagnóstico precoz. Esto es un estudio, obviamente no es nuevo, pero es un estudio que sigue teniendo vigencia, y aquí básicamente en un estudio de 8.033 ojos consecutivos se pudo detectar
cómo aumenta el riesgo a metástasis milímetro a milímetro que el tumor va creciendo en altura y espesor. Fíjense cómo desde el 6% va aumentando porcentualmente el riesgo a metástasis de acuerdo al tamaño del melanoma. Entonces es muy importante la detección precoz. Entonces existe una clasificación clásica en cuanto al melanoma debido a su tamaño y el riesgo para enfermedad metastásica a 5 años. Los tumores, los melanomas pequeños son aquellos que son considerados menor a 3 milímetros de espesor o altura. Es decir, que estén entre 2.5 y 3. Luego tenemos los melanomas medianos que van de 3 a 8 milímetros de altura o espesor. Y finalmente el melanoma grande que mide mayor a 8 milímetros de altura o espesor. Y podemos ver a través de estas gráficas cómo aumenta el riesgo a metástasis de acuerdo al tamaño de la lesión. 16, 32 y 53% respectivamente para cada uno de ellos, a 5 años de evolución. En esta retinografía les quiero ilustrar dónde crecen los melanomas con mayor frecuencia. Como les mencioné anteriormente, el melanoma difuso solamente representa el 3% de todos los melanomas uveales. Solo el 4% de los melanomas van a crecer en la mácula, seguido de un 21% en el cuadrante nasal, un 22% en los cuadrantes superiores e inferiores y de un 28% en los cuadrantes o en el cuadrante temporal de la retina. Obviamente a nivel coroideo, ¿no? Porque el melanoma crece en la coroides. Esto nos da más o menos una orientación de cómo quizás tenemos que ir siempre examinando a nuestros pacientes, llevar un orden en el momento en que hacemos el fondo de ojo. Obviamente siempre dejando la mácula como la última estructura para observar cuando ya estamos haciendo una oftalmoscopia indirecta con el oftalmoscopio indirecto. Entonces, el espesor, el averaje de espesor también va a variar de acuerdo a la localidad donde se ubique el tumor. Los tumores que por lo general involucran la mácula miden alrededor de 2.6 milímetros. Cuando están a nivel del ecuador, 4.3, y cuando ya están más en la periferia, 7 milímetros. Aumentan. Mientras más periférico, pues vamos a conseguir tumores de mayor espesor. Muchas veces no se hace un buen oftalmoscopio indirecto, no se hace una buena oftalmoscopia indirecta. Hay incluso, lamentablemente, ciertas prácticas que no dilatan al paciente y no hacen un examen exhaustivo, y estas, lamentablemente, son lesiones que lo ideal es hacer un hallazgo casual, un diagnóstico casual donde no existen síntomas. Entonces, se escapan muchas de estas lesiones cuando no hacemos una buena oftalmoscopia indirecta, y entonces el paciente puede regresar años después con una lesión pues de mayor altura y un mayor riesgo a desarrollar metástasis. Esta otra clasificación, un poco engorrosa a mi juicio, pero igual la quiero mencionar de acuerdo a la American Joint Classification del cáncer en su 8ª edición, en donde ellos clasifican al melanoma por letras, ¿no? La T, cuando el tumor mide solo en su base menor a 9 milímetros y en altura menor o igual a 6 milímetros. T, luego hacen una clasificación en cuanto a si están involucrados o no los nódulos o los ganglios regionales. La N, N0 cuando no están involucrados, y ellos agregaron a M cuando existen o no metástasis a distancia, ¿no? M0 donde no hay evidencia de metástasis, basado en esta clasificación. Esta 8ª edición agregó el grado histológico, ¿ok? Cuando tenemos tumores de células fusiformes o cuando tenemos tumores que tienen células mixtas, es decir, células epitelioides y al mismo tiempo células fusiformes
que son aquellos que tienen mayor riesgo a hacer metástasis. Esta clasificación realmente es un poco difícil de memorizar, pero las traigo porque tienen que saber que obviamente existen diferentes clasificaciones del melanoma y esta es una. ¿Ok? Como mencioné, grado 1 o grado 2, grado 3, dependiendo del tipo de histología de la lesión. Entonces han surgido a lo largo del tiempo ciertas mnemotecnias que nos permiten identificar, ¿ok? Los factores de riesgos en lesiones pigmentadas, que ya las mencioné, nebus, melanocitomas, melanocitosis sectorial, nebus de Ota, por supuesto, y también los melanocitomas que pueden crecer en iris, en cuerpo ciliar, coroides, ¿ok? O incluso en nervio óptico. Entonces se han creado mnemotecnias, esta es una de las que ha sido usada a lo largo del tiempo, que es to find a small ocular melanoma using helpful hints, es decir, usando herramientas útiles, cómo conseguir un melanoma pequeño, en donde vemos que cada letra va a representar un factor de riesgo. La T, la altura o thickness o espesor, el F, que es la cantidad de fluido subretinal, la S, que es si el paciente viene o no con sintomatología. Hasta ese momento, las fotopsias habían sido consideradas como una sintomatología positiva en pacientes con, por supuesto, ya una lesión coroidea, la presencia no de pigmento naranja, y la M, que era la distancia, los márgenes de la lesión, si se encontraban igual o menor a 3 milímetros de la papila óptica, eran considerados positivos. Asimismo, el vacío ultrasónico o hueco ultrasónico que se ve más comúnmente en melanomas pequeños. Y la ausencia de un halo o un halo amarillo que rodeaba la lesión pigmentada y la ausencia de drusas que también eran considerados factores de riesgos. Cuando no habían drusas o cuando no había ese halo amarillo, se consideraba que la lesión tenía factores de riesgo a transformarse en un melanoma. Pues aquí está el espesor igual o mayor a 2 milímetros, el fluido subretinal, la presencia de síntomas, como lo mencioné, flashes y flotadores que eran considerados positivos, el pigmento naranja, los márgenes de la lesión, el hollow o vacío ultrasónico, la ausencia de ese halo amarillo y la ausencia de drusas que eran considerados factores de riesgo. Ese es el halo amarillo que podemos ver en las imágenes, podemos ver en las 6 imágenes una lesión pigmentada, pero vemos cómo es bordeada o rodeada por un halo amarillo. Cuando este halo amarillo estaba presente, se consideraba una lesión crónica, más bien a favor de una benignidad y no de una malignidad. Cuando veíamos la lesión pigmentada y la ausencia de ese halo amarillo o banda circular de despigmentación, se consideraba positivo y factor de riesgo para transformarse en melanoma. Entonces, sí, la presencia de halo ha sido considerado signo subjetivo de estabilidad y protección del nebus. Hasta ese momento era así. Aquí tenemos entonces una lesión pigmentada en el cuadrante nasal. Esta imagen la mostré anteriormente. Vemos múltiples lesiones intralesionales de gran tamaño que no son más que la presencia de drusas. Como mencioné, la presencia de drusas habla a favor de nebus. La ausencia de drusas hasta ese momento era considerado un factor de riesgo para melanoma. Ahí vemos una gran drusa, una gran elevación o separación o desprendimiento del epitelio pigmentario intralesional. Aquí tenemos otra imagen tomados con el Heidelberg o un OCT de dominio espectralis y podemos ver una lesión, digamos, en dome shape, en forma de domo, y vemos un desprendimiento del epitelio pigmentario o material subepitelio pigmentario que no es más que la presencia
de una drusa, ¿ok? Que habla a favor de una lesión crónica, una lesión benigna, que igualmente debe ser observada, pero que tiene un bajo potencial a transformarse en melanoma. Entonces, algunos objetivos que vamos a desarrollar, que vamos a ir desarrollando en esta charla. Número 1, entender los nuevos paradigmas en la genética y las vías hacia la metástasis en el melanoma uveal. Esto realmente es lo que hoy comanda en una nueva, si se quiere, nueva clasificación de los melanomas. Segundo, conocer nuevas mnemotecnias y el uso de herramientas multimodales diagnóstico del melanoma uveal pequeño. Asimismo, conocer nuevas alternativas terapéuticas en el tratamiento del melanoma y identificar las características clínicas y tomográficas de algunos tumores que hay que diferenciarlos de los melanomas. La genética, como lo dije, no se puede escapar de nuestras manos. Se ha demostrado con mayor frecuencia que los cromosomas involucrados son el 3, 6 y 8. ¿Qué ocurre en el cromosoma 3? Una monosomía, lo cual representa un mal pronóstico. ¿Qué puede ocurrir en el cromosoma 8? Una trisomía. Y en el cromosoma 6 lo que usualmente ocurre son anormalidades numéricas y estructurales. En cuanto a su histología, lo mencioné anteriormente, los melanomas pueden estar compuestos por células fusiformes o por células epitelioides, siendo las epitelioides las de peor pronóstico. Ahora, esto es un esquema un poco complejo, pero voy a tratar de hacerlo más ilustrativo. ¿Qué ocurre cuando hay un nevus, cuando hay una lesión melanocítica, verdad? Ya sea nevus o un melanoma pequeño. Los melanomas pueden ser clasificados hoy genéticamente en clase 1 o clase 2. Todos los melanomas son malignos. ¿Ok? No hay melanomas benignos y malignos. Todos son malignos. Pero según esta nueva clasificación, ellos pueden ser o clase 1 o clase 2. Los clase 1 usualmente tienen una sustancia o la presencia del PRAME o PRAME, como dice ahí, class 1 PRAME melanoma, ¿verdad? Y ellos son clasificados melanomas de bajo riesgo. Perdón, ¿qué pasó? Ya va, se salió. Disculpen, que se actualizó algo aquí, ya va. ¿Sí me están oyendo, no? Sí, doctor, le estamos escuchando bien. Le estamos escuchando bien. Ya va, que no sé qué pasó aquí. Esperamos. Ya va. Ay, se actualizó aquí algo. Para compartir, ya va, segundo. Déjame ver. Si necesita ayuda algo, por aquí estoy y le puedo asistir en tal caso. Y yo te aviso, ya, déjame ver, ya va. Ok. Teóricamente tendría que tener la presentación, se cerró. No sé por qué, déjame. Ahora, si quiere, deje de compartir la pantalla y vuelve a compartir la diapositiva, a ver, porque se ve todo negro. Sí, ya la dejé de compartir, ya vamos a ver. Perfecto. Mil disculpas. Ya va. Ajá, creo que ya estoy ahí, ya va. Ya entró, ya va. Un segundo. A compartir es en... Debe darle el cuadrito que está al lado de la mano. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí, pero está compartiendo, creo que el correo electrónico. Sí, ya, ok. O sea, pero ya ves mi pantalla, pues ya la ves. Sí, y logro ver su pantalla. Ahí, ya la están viendo, ¿verdad? No, solo se ve el correo. Si quiere, dele otra vez al cuadrito al lado de la mano. Solo vemos su correo electrónico. Ay, Dios. Dele al lado de la mano. Un segundo. Debe darle donde dice compartir aplicación o algo así.
Ajá, aquí. Sí, pero debe cancelar, porque ahorita está compartiendo es el navegador. Ajá, ¿y qué hago? ¿Dónde cancelo? Al lado de la mano, le da al cuadrito de nuevo y cancela la... Cambiar diseño, pantalla completa, no. No, ahí no. Es al lado de la mano. Sí ve la mano, ¿cierto? Sí, yo veo la manito, hay una manito, ¿verdad? Okay. Al lado está el cuadrado. Está bien. Es un cuadrado, ¿cierto? Ah, entonces coloco presentar otra cosa, ¿sí, no? Exacto, le da cuadrado y ahí le muestra varias opciones. Debe seleccionar la diapositiva de PowerPoint. Porque seguramente seleccionó fue el navegador. O sea, está compartiendo solo la visión de su navegador. Ah, ya te copié. Aquí está. No, Windows aquí. Ahí va a salir. Listo. Lo que pasa ahora se ve pequeño. Si lo pone en presentación, mejor. Ya lo va a poner presentación, correcto. Ahí debe verlo ya. Listo. Ahora sí estamos. Me disculpo. Ok, entonces veníamos hablando de los clase 1 y clase 2. Como mencioné, los melanomas todos son malignos, pero los clase 1, ¿verdad? Ellos realmente son considerados melanomas de bajo riesgo. Los clase 1 que tienen ausencia del PRAME. Bien, PRAME negativo, dice el círculo o el cuadro celeste. Repito, tenemos un nevus, hagamos un ejemplo práctico. Una lesión melanocítica, sea un nevus o un melanoma pequeño, temprano. Clasificamos clase 1, clase 2. Los clase 1, a su vez, se clasifican en los que tienen ausencia del PRAME o PRAME y los que tienen el PRAME. Los que tienen PRAME negativo son de low risk, bajo riesgo de metástasis, y los que tienen el PRAME positivo son clase 1 con un riesgo intermedio de metástasis. Mientras que los melanomas que tienen alto riesgo a enfermedad metastásica son los clase 2 que tienen el BAP1 o BAP1. Eso lo van a escuchar mucho. El BAP1 es un signo, digamos, genético o en lo que es la clasificación molecular del melanoma que habla de alto riesgo a que ese paciente desarrolle un melanoma, metástasis. Eso indistintamente para muchos el tamaño de la lesión. Entonces, entra en polémica lo que uno dice, bueno, ¿el tamaño cuenta o no cuenta? Porque esto estaría matando, digamos así, la idea de que el tamaño sí cuenta o que el tamaño no cuenta. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de melanomas. Los clase 1, en conclusión, que son los de bajo riesgo y riesgo intermedio, y los melanomas de alto riesgo, que son los BAP1 positivos. Y el PRAME está involucrado también en las alteraciones cromosómicas de algunos de los cromosomas, como son el 6 y el 8. ¿Qué produce el PRAME? Cuando hay PRAME, hay una inestabilidad cromosomal y por eso está asociado a un riesgo intermedio a desarrollar metástasis. Entonces, la idea es desarrollar una medicina de precisión, sobre todo para tratar los melanomas uveales. Se ha creado un grupo que es el COC, que es el Grupo Colaborativo de Oncología Ocular, el grupo que no es igual que el COMS. El COMS fue un estudio mucho más antiguo, que obviamente sí llega a tener vigencia. Quiero diferenciar bien. El COMS es el estudio colaborativo del melanoma uveal en el que se nucleaba al paciente y se trataba con braquiterapia. El COMS, y quiero hacer mención de esto, determinó que el riesgo a metástasis es igual si yo trato al paciente con braquiterapia o con otra alternativa de radiación que haga una enucleación. ¿Por qué digo esto? Porque estoy en otro país, pero ahí sigue habiendo el mito de que ven una lesión y quieren enuclear. Y realmente eso no va a diferenciar si el paciente va a desarrollar o no metástasis, ya sea que trate con alguna alternativa de radioterapia o que haga la enucleación. Entonces, tenemos que romper los mitos. Porque si yo quiero preservar al paciente y tiene buena visión, yo quiero preservar la vida, o que darle la mayor sobrevida al paciente, preservar su órgano y preservar su función visual. Entonces, bueno, el COX es un grupo de colaboradores que sí viene desarrollando, digamos,
clasificación muy precisa de los melanomas a nivel genético. Tenemos este esquema, si hay prime o no hay prime, ¿verdad? Hay un dato muy curioso. Han determinado que los melanomas, digamos, en hispanos, la gran mayoría tiene ausencia del prime o prime. Es un dato curioso y un dato que obviamente sería favorable, a diferencia del caucásico, en el que la mayoría sí hay prime positivo. Entonces, la idea es usar inhibidores de la quinasa, ¿ok? O moduladores epigenéticos para evitar, ¿verdad?, que haya esa mutación hacia una, digamos, antes de que ocurra que crezca el VAP1. Esa es la idea. Tratar al paciente con crear terapias génicas, terapias que permitan evitar que se ocurra el quiebre genético. Por eso incluso se sostiene que tratar los melanomas, algunas escuelas sostienen que tratarlos tempranamente sí va a cambiar la genética de la lesión. Sí la va a cambiar, mientras que otros dicen que no. Pero fíjense que ya se están creando ciertas terapias, no solamente radioterapia, ya sea braquiterapia, gamma knife, proton beam, sino moduladores genéticos para evitar que ocurra el quiebre. En cuanto a ciertas características predictivas de mal pronóstico, las características clínicas, como ya mencioné, y esto es casi que un mensaje para que ustedes se lleven a casa, la edad avanzada al momento de la presentación representa un mayor riesgo a metástasis. Si bien mencioné que no hay una diferencia significativa entre el sexo masculino y femenino, porque no la hay, el sexo masculino tiende a tener mayor chance de desarrollar metástasis que en pacientes femeninos. A mayor diámetro basal, fíjense que yo mencioné una mnemotecnia que hasta entonces el diámetro basal no había sido considerado un factor de riesgo. Tumores más gruesos, tumores de mayor altura, si los tumores están en el cuerpo ciliar también son de muy mal pronóstico, si es difuso, y la asociación a ciertas características, ciertos factores de riesgo como la melanocitosis oculodérmica también son signos de mal pronóstico. Si hay una extensión tumoral extraocular, y esto es más que todo categorizada por la clasificación según la American Joint Commission. En cuanto a sus características histopatológicas, cuando la citología epitelioide tiene un mayor riesgo porque tiene mayor actividad mitótica, se ha detectado que en melanomas que hay una alta expresión del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, también está asociado a mal pronóstico, y cuando existe una alta expresión del HLA clase 1 o clase 2, que es lo que mencioné en la clasificación genética. Pues por supuesto las características citogenéticas, la monosomía del cromosoma 3, la pérdida del brazo corto del cromosoma 8 o la ganancia del brazo largo. Y por supuesto las alteraciones estructurales en el cromosoma 6. Esto es como manera de resumen lo que venía mencionando. Las características transcriptómicas, que es decir, las características genéticas que, como mencioné, el perfil de expresión con peor pronóstico son los de clase 2 o VAP1 positivo. Seguimos con el siguiente objetivo: conocer nuevas mnemotecnias y el uso de herramientas multimodales en el diagnóstico del melanoma uveal pequeño. Se ha creado una nueva mnemotecnia basada en el uso de herramientas o imágenes multimodales. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que usualmente solicitamos? Una retinografía, preferiblemente de campo amplio, el Optos, por ejemplo, las ecografías modo A y B, la autofluorescencia, el uso de tomógrafos, preferiblemente de dominio espectrales, que nos permiten evaluar con más detalle la coroides, y el uso de angiografías, ya sea con fluoresceína o con verde indocianina, de campo amplio, esta es una herramienta multimodal, una herramienta que usualmente la utilizamos en lesiones más grandes, o cuando obviamente no tenemos muy claro el diagnóstico, cuando ya hemos empleado las otras
imágenes. Pero usualmente la angiografía no es una herramienta que usamos cuando vemos lesiones pequeñas, porque realmente no nos va a dar una información muy florida. Usualmente son lesiones más grandes o cuando tenemos lesiones que simulan, son lesiones no neoplásicas, que son los llamados los pseudomelanomas. Entonces la angiografía nos da un aporte importante. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unos nuevos factores de riesgo y vamos a asociarlos con herramientas multimodales. Tenemos el To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. Cambió la mnemotecnia, mucho más práctica. De igual manera, la T se considera positiva cuando la lesión es igual o mayor a 2 milímetros, la presencia de líquido subretinal, que la vamos a detectar a través de la tomografía. Fíjense que ya los síntomas ya no son consideradas las fotopsias y digamos, los flotadores o miodesoxias, sino que ahora es cuando tenemos una agudeza visual igual o menor a 20/50. Pigmento naranja, que lo vamos a detectar a través de la autofluorescencia. El hollowness acústico del melanoma a través de la ecografía. Fíjense que la ecografía me va a otorgar 2 factores de riesgo: el tamaño de la lesión y si hay presencia de ese vacío acústico, sobre todo en melanomas pequeños. Y Doing Imaging, la D, que es el diámetro, que es considerado positivo cuando esta es mayor a 5 milímetros. Fíjense cómo cambió la mnemotecnia y es un poco más práctica. Y siempre el consejo que yo le doy a los residentes, a los fellows, es tratar de tener esta, digamos, mnemotecnia siempre ahí grabada, puesta a la mano, porque obviamente la mejor manera de aprenderla es usándola y memorizarla al comienzo va a ser un poquito más engorroso. Existen otras mnemotecnias que se emplean, por lo menos en Chile. El doctor Arturo Irarrázaval, que es digamos, una autoridad en Chile, en Argentina. Él está en Argentina y realmente maneja su propia mnemotecnia y la denominó Planetas. La traigo solo como una acotación y realmente al final no hay mucha diferencia entre lo que han sido las otras mnemotecnias que ya mencioné y de igual manera las herramientas multimodales que con mayor frecuencia usa son prácticamente las mismas. El diagnóstico uno lo hace, el diagnóstico clínico es muy importante. El 95% del diagnóstico uno lo hace a través de un fondo de ojo. ¿Okay? Las herramientas multimodales son un complemento de suma importancia. Entonces, el ultrasonido es de suma importancia, sobre todo porque el ultrasonido, como ya les dije, no solo me va a dar la medida de la lesión, sino también si hay el vacío acústico. Esta ecografía, modo D, se puede ver que es un melanoma grande, tiene de altura o de espesor más de 10 milímetros y en su base alrededor de 10 milímetros. Y esto es un melanoma que incluso puede mostrar ya otras características, como es la vasculatura intrínseca, que es propio de los melanomas grandes, que no se ven en los pequeños. Aquí tenemos una forma en hongo, smooth mushroom shape. Cuando ya el melanoma empieza a romper la membrana de Bruch, entonces él pasa de una forma en domo a una forma en hongo. En estos melanomas, cuando ustedes los tienen, sí pueden ayudarse con una angiografía, con fluoresceína, con una FRG. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver la doble circulación, que no es un signo, si se quiere, patognomónico de los melanomas, pero sí es típico de ellos. Y vamos a ver también esa vasculatura intrínseca en las ecografías. Aquí tenemos un melanoma pequeño, fíjense que no va a haber vasculatura intrínseca, sino que vamos a ver una especie de baja reflectividad. Cuando pasa el vector A, pasa y toca la superficie del tumor, hay un aumento en la reflectividad, pero luego hay una reflectividad media-baja. Los melanomas son de reflectividad media-baja. Los nevus son de reflectividad media-alta. Vemos ahí una especie de hueco o vacío, o el vacío ultrasónico que se ve en melanomas pequeños. En cuanto a la autofluorescencia, fíjense esa retinografía del ojo derecho, podemos ver una lesión pigmentada a nivel de la arcada temporal superior.
Y sin duda alguna, bueno, obviamente con la práctica uno puede ver ahí la presencia de pigmento naranja. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque pueden haber lesiones con pseudo pigmento naranja. Entonces, apóyense en una autofluorescencia y podemos ver cómo hay aumento o hay una hiperautofluorescencia por la presencia de ese pigmento, que no es más que la acumulación de lipofucsina. Y podemos ver también a través de la autofluorescencia la presencia de líquido que involucra la fobia. Este paciente no solamente tiene ya positivo la presencia de pigmento, sino también debe sin lugar a duda tener síntomas. La tomografía, que nos permite evaluar la presencia de líquido subretinal, eso es una tomografía con EDI. La EDI es Enhanced Deep Image, o sea, nos permite profundizar y visualizar bien los vasos coroideos y podemos ver bien delimitada la lesión con múltiples elevaciones a nivel del EPR, que no es más que la presencia de drusas. No hay líquido, ¿verdad? Pero, sin embargo, al hacer un corte más periférico, más exhaustivo, podemos ver que ya hay líquido debajo de la lesión, lo cual lo hace sospechoso de melanoma. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Los síntomas ya no son considerados, los flashes y los flotadores considerados como síntomas. Los márgenes, recuerden que en la primera mnemotecnia hablé de márgenes cerca los márgenes de lesión cerca de la papila óptica, que era cuando era igual o menor a 3 milímetros, ya no tienen importancia. Las drusas ya no son consideradas protectoras, el halo tampoco lo es, y el diámetro, antes el diámetro no era considerado y ahora sí es considerado como un nuevo factor de riesgo cuando el diámetro es mayor a 5 milímetros. Entonces, los factores de riesgos, esto es muy importante, porque de esto va a depender en que si yo refiero al paciente a un especialista en oncología ocular o yo lo puedo seguir controlando en mi consulta usando toda esta serie de mnemotecnias en conjunto con las herramientas multimodales. Fíjense que el riesgo de crecimiento a melanoma en una lesión melanocítica, cuando un factor es positivo a 5 años de evolución o a 5 años de observación, podemos ver que el factor que tiene mayor riesgo a transformación cuando está presente solamente es el pigmento naranja, seguido de la altura o espesor, perdón, del líquido subretinal con un 27% y la altura con un 26%. Esto es el porcentaje de riesgo independiente de cada factor de riesgo. El diámetro es el que menor factor de riesgo representa con tan solo un 12%. Ahora, yo debo combinar los factores. Cuando se combinan, cuando ya no solo es un factor el que está presente, sino que hay más de un factor de riesgo, fíjense cómo cuando hay 3 factores existe un 34% de riesgo a que esa lesión se transforme en un melanoma. Entonces, tipo de condición, cuando estamos en estas condiciones, en estas circunstancias, el paciente siempre debe ser referido, preferiblemente a un oncólogo ocular, para ser tratado lo más tempranamente posible. Cuando hay 3 factores, 34%, por supuesto, cuando hay 4 y 5, hay un 51 y un 55% respectivamente. Conocer nuevas alternativas terapéuticas en el tratamiento del melanoma uveal. Pues por supuesto, estas son todas las alternativas que tenemos a disponibilidad, que se tienen, la nucleación, la braquiterapia, que si se quiere es el tratamiento quizás más usado a nivel mundial, la endoresección, la radiocirugía con Gamma Knife, que está disponible ya incluso en algunos países en Sudamérica y es muy usado en Europa. La termoterapia como tratamiento solo, como tal, obviamente ya no es tanto como la primera elección. Sin embargo, cuando tenemos melanomas pequeños, menor a 3 milímetros, y tenemos a la mano una termoterapia o un diodo láser donde se cambian los parámetros, pues por supuesto no tenemos alternativa antes de la nucleación, tratarlos. Sin embargo, es muy polémico. Ahora, la termoterapia también puede ser usada como un tratamiento coadyuvante, es decir, trato al paciente con
con una braquiterapia, una radiocirugía, y puedo complementar el tratamiento con termoterapia transpupilar, pero no hay un consenso universal, hay diferentes escuelas. Lo más nuevo son los ensayos clínicos con terapias con nanopartículas y la cirugía de vitrectomía microincisional con ablación del tumor y biopsia al momento para ver el perfil de expresión genética, también en una de las nuevas tendencias. Estas dos últimas. Perdón, estas dos últimas. Vamos a revisar unos casos clínicos, creo que esto es lo más práctico. Aquí tenemos nuevamente esta imagen, cortesía de la autora Carol Shields. Vemos una lesión a nivel de la arcada temporal superior, una lesión pigmentada. Ustedes pueden, cuando midan la lesión, no hablen en diámetro de discos. Ustedes imaginariamente tienen que superponer el disco óptico o la papila óptica sobre la lesión. ¿Ok? Y tomar como referencia que la papila óptica mide 1.5 milímetros de diámetro. Entonces, van a superponer la lesión, eso es una forma de medirlo, pero en lesiones mucho más grandes pueden imaginariamente trazar la distancia que hay de la fobia al borde nasal del disco óptico, que es de 3 milímetros, y de esa manera superponer esa distancia sobre la lesión y poder llegar a medir la base de la lesión. Esa es la manera como debemos usar, como debemos medir las lesiones pigmentadas cuando hacemos un fondo de ojo. Y obviamente si es 1.5 por 3 o por 4, pues multiplicarlo y que te dé un total, ¿no? Ya sea 4, 5, 6 milímetros, pero no hablen de diámetro de disco. Entonces tenemos este paciente, le hacemos un fondo de ojo, hacemos una retinografía y solicitamos las herramientas multimodales, pedimos una ecografía modo B, ¿ok? Esta es una lesión que a mi juicio tiene positivo el vacío ultrasónico, vemos el área de baja reflectividad o el hueco o vacío. Se practica una autofluorescencia, lo cual arroja una hiperautofluorescencia, es decir, hay pigmento naranja, ya van 2 factores de riesgo que son positivos. Se la practica un OCT y como lo mencioné anteriormente, fíjense que sí, efectivamente hay presencia de líquido subfoveal, lo cual este paciente debe tener una disminución en la agudeza visual. Van 1, 2, 3 factores de riesgo, lo cual se decide tratar. Este paciente fue tratado y mira la altura de la lesión, que es de 2.3 milímetros, es decir, 4 factores de riesgo. Otro ejemplo, paciente, vemos un montaje del ojo derecho, vemos una lesión pigmentada que está muy cerca de la fobia. La ecografía muestra una altura de 2.6 milímetros con presencia del vacío ultrasónico o hueco. Siempre es importante hacer también el modo A. Eso es muy importante para ver la reflectividad de la lesión, media-baja. Este paciente se le practicó una angiografía. Fíjense que la angiografía no va a mostrar una doble circulación porque es una lesión aún pequeña. Sin embargo, podemos ver las llamadas pinpoint o las lesiones o las áreas puntiformes de hiperfluorescencia, que es típico también, o más o menos común en melanomas pequeños. La autofluorescencia no arrojó una hiperautofluorescencia o no se ve pigmento naranja. Entonces, si hay un vacío, si hay una altura positiva, se practica un OCT. Fíjense que la fobia está intacta, pero cuando se hace un corte a nivel de la lesión, hay líquido subretinal. Por lo cual se decidió tratar. Entonces, algunas conclusiones. La detección temprana del melanoma coroideo mejora su pronóstico. La actualización clínica y de imágenes multimodales para la identificación de los factores de riesgo, sin duda alguna, nos da una ayuda enorme, sobre todo cuando tenemos limitaciones en el tratamiento. Hoy en día, con la telemedicina, ¿ya? Podemos incluso proporcionarles beneficios a nuestros pacientes. Si estoy en Maracaibo y el paciente está de Caracas o viceversa,
y el paciente es difícil traslado, tu colega puede enviarte las imágenes y tú puedes tranquilamente, de una manera asincrónica, ¿ok?, hacer diagnósticos. La oncología ocular fue una de las ramas de la oftalmología que en tiempos de pandemia fue muy bien favorecida, obviamente por todas estas herramientas multimodales. De hecho, de ahí surgen estos artículos. El espesor y el pigmento naranja son especialmente importantes. Mencioné los porcentajes. Pigmento naranja un 37%, seguido del espesor con un 27%. La combinación de los factores de riesgo aumenta desde 1%, sin factores, hasta acercarse al 100% con la combinación de 3 o más factores de riesgo. Y los melanomas, tanto de iris, cuerpo ciliar, cuando ya tenemos un diagnóstico, deben ser manejados por un oncólogo ocular. Entonces, considerando algunas estrategias, la meta es lograr que cada oftalmólogo detecte el melanoma cuando este sea pequeño, es decir, cuando tenemos lesiones que midan 2 milímetros o menos de altura. La detección temprana, sin duda, es muy importante. Y pues me despido con este mensaje de la doctora Carol Shield, en donde ella habla de que siempre queremos escoger el tratamiento menos tóxico al paciente y al ojo para darles la mayor posibilidad de salvamento. Muchas gracias. Pero muy bueno, Juan Carlos. Obviamente, muy buena tu clase. Si alguno tiene alguna pregunta, si se quiere acercar aquí, con mucho gusto. Dale, José. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, interesante la clase. Tenía dos preguntas que una de ellas ya prácticamente me la respondió, ¿no? Una, sabiendo que el diagnóstico del melanoma sigue siendo un diagnóstico basado en imágenes multimodales, en donde evaluamos los factores de riesgo. Hoy en día el OCT como tal ha tomado protagonismo en muchas patologías y muchas veces ya evaluando biomarcadores que me muestra el OCT, puedo prescindir de otros estudios, ¿no? En el melanoma, ¿cómo está el OCT en cuanto al estudio de esos biomarcadores y si de alguna manera ha desplazado otros estudios que solemos pedir? Y la otra pregunta es, ¿qué nos trae la inteligencia artificial en este caso? Sabemos que hay aplicaciones como en uveitis o traumatismo ocular que las aplicaciones nos facilitan el diagnóstico precoz. ¿En melanoma hay alguna aplicación o algo de inteligencia artificial para facilitarnos el trabajo? Disculpa, ¿cómo es tu nombre? José Romero. José, José. Sí. A ver, excelente pregunta, José. Las dos son excelentes preguntas. Siempre me las hacen. Mira, el OCT no desplaza la ecografía. Si bien los OCT hoy nos permiten y nos dan características muy específicas de cada tumor, de hecho, y me disculpan, yo coloqué en los objetivos, ¿verdad? El último objetivo era diferenciar las características clínicas, pero eso forma parte de otra clase. Ojalá el doctor me dé la oportunidad de dárselas, porque es muy importante por la pregunta que acaba de hacer. El OCT no sustituye todavía la herramienta que es inamovible es la ecografía ocular. Si ustedes tienen solo un estudio que hacer, escojan uno, no dejen de hacer la ecografía ocular. Sigue siendo la herramienta de primera selección, ¿ok? En cuanto al OCT, voy a adelantar algo. Las características, el líquido subretinal no es algo patognomónico. Yo no puedo decir que cada lesión pigmentada y le vea líquido subretinal es un melanoma. No. Hay unas características como son el shaggy photoreceptors, el aspecto desgreñado de los fotorreceptores, que es típico de melanomas y que lo diferencia de otros tumores como metástasis, hemangioma, que como te dije, representa otra clase. Entonces, esos son los biomarcadores que yo debo identificar a través del OCT, que no solo es el líquido subretinal, sino también si se trata solamente de un desprendimiento del epitelio pigmentario, ¿okay? Si son los lumpi-pumpi que se ven en la metástasis, los linfomas también hay que, porque hay melanomas amelanóticos, entonces yo tengo que saber diferenciar esos biomarcadores que tú muy bien mencionas. Ese creo que respondiendo a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, todavía no se ha creado, eso hace poco entré en una reunión y una de las cosas era, uno dice,
cómo diagnosticar un melanoma pequeño usando herramientas multimodales, ¿verdad? Ahora, lo que se va a diseñar en un futuro, sin duda alguna, es to find a small ocular melanoma using artificial intelligence, o sea, utilizando inteligencia artificial. Eso va a llegar. Por ahora, lo que sí hay es una app que la creó el doctor David Ancona, donde más o menos explica lo que yo les expliqué. Tú vas clasificando positivo, lo que es negativo y positivo, y te va a dar el porcentaje de riesgo automáticamente de que esa lesión se transforme en un melanoma. El doctor David Ancona, casualmente, que me hago este comentario, que me lo conseguí en el Panamericano, él incluso se puso a la orden para facilitarnos una clase para que hagamos uso de la app y las tengamos todas descargadas en nuestro teléfono. De pronto voy a ver si se las comparto al doctor Brito, y el doctor Brito se las comparte a ustedes, ¿no? Para que las descarguen y las tengan en su teléfono. Pero lo ideal es que el doctor Ancona en algún momento, ¿por qué no?, lo invitemos y él nos dé los tips para el uso de la app. Eso es lo que hay nuevo en cuanto a, digamos, al uso de herramientas multimodales. Okay, gracias, doctor. Gracias. ¿Cómo estás de tiempo, Juan? ¿Está bien? ¿Otra preguntita por ahí? Otra preguntita, claro, estoy muy bien de tiempo. Voy a preguntarlo. Estaba pasando un residente que te va a hacer una pregunta. Adelante. Bueno, doctor, primero que todo, excelente ponencia. Gracias por enseñarnos un poco a los residentes. Mi pregunta es, extrapolando más que todo, estaba pensando mientras estaba dando la clase, a lo que es el retinoblastoma con respecto al tratamiento médico. Conocemos que este tipo de tumores vienen de la enucleación como antigua medida de tratamiento. Quería saber cómo era la tasa de enucleación en los diferentes países con respecto a antes y con respecto a ahora. ¿Qué tanto ha bajado la tasa de nucleación? Porque ya sabemos que los nuevos tratamientos reducen el tumor y luego está otro tratamiento como la termoterapia transpupilar que lo consolidan, etcétera. Pero quería saber qué tanto auge todavía tiene la nucleación en los pacientes que tienen por lo menos un tumor de mediano a grande. Ok. Sí, es buena pregunta, muy buena pregunta también. A ver, te comento, realmente, acuérdate que en nuestros países nunca hay un registro real. No hay un registro real de la tasa, mucho menos de tasa de nucleación. Es decir, todavía se habla de que el nivel de sobrevida en países de primer mundo, llamados de primer mundo, es de un 95%, mientras que en nuestros países, en Sudamérica o en otros continentes, es de apenas un 65% de sobrevida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo clasifico el retinoblastoma, la clasificación más usada es la clasificación internacional. A, B, C, D, E. ¿Ok? Tenemos 5 letras, ¿ya? Más o menos para responder cómo son las estimaciones matemáticas de la tasa de nucleación, los retinoblastomas del grupo E, para que más o menos aprendas también una tipo de mnemotecnia, E era igual a nucleación. Eran tumores que llenan más del 50% del globo ocular, que se pueden acompañar con glaucoma neovascular, todo aquello, desprendimiento de retina. Y ese grupo de niños con clasificados como grupo E, iban de nucleación. Hoy, el 50% es tratado con quimioterapia intraarterial y el otro 50% termina nucleado. Para que tengan una estimación, como en países donde hay quimioterapia intraarterial ha bajado exponencialmente la tasa de nucleación. Obviamente, si el retinoblastoma es del grupo D y C, tienen mejor respuesta a la quimioterapia intraarterial en combinación con otras vías de administración como es la intravítrea, que ha tomado boga increíblemente con el uso de topotecan, melphalan, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que más bien la tasa de nucleación ha bajado, vamos a decir, a un 50% en aquellos grupos donde el 100% iba a ser nucleado. Excelente, doctor. Okay. Una última pregunta, Juan. De todas maneras, Juan, te vamos a comprometer para ver si nos puede dar la clase el lunes que viene de retinoblastoma. Claro que sí. Pero sí me gustaría también darle, si me dan chance, puedo como concluir esta de las características tomográficas y damos retinoblastoma tranquilamente. Perfecto. José Miguel, tiene una pregunta, la última pregunta porque nos vayamos a trabajar.
Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chévere. Doc, una última preguntita. Con respecto bueno, más o menos un seguimiento a la primera pregunta, que era sobre las modalidades de imágenes. Quería saber si de casualidad tendría algún rol el papel del angio-OCT en este caso, debido a que es una medida no invasiva. Y, bueno, sí. Gracias. Excelente pregunta, excelente. Sí, el angio-CT tiene una ayuda enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque el angio-CT me va a medir la vascularidad de la lesión, incluso en lesiones pequeñas. Entonces, por lo menos, yo tengo una metástasis y la metástasis es hipovascular, totalmente hipovascular, pero el hemangioma coroideo, el hemangioma es rico en vasos. Entonces, el angio-CT, sin duda alguna, aunque es verdad, no está en los factores de riesgo, si lo tienes a la mano, úsalo. Otra razón por qué usarlo, lo que es polémico. Yo estoy formado en que después que trato a mi paciente, aquí en el Ecuador tenemos Gamma Knife. Yo inicio una terapia con antiangiogénico, en este caso el Avastin, que es el más usado. Cada 4 meses inyecto para prevenir la maculopatía por radiación. Esto es polémico porque la gran parte de los oncólogos dicen que no hay que hacer ninguna prevención, que se trata cuando ya la maculopatía está. Ajá, pero el angio-CT de pacientes con, yo lo puedo mostrar en la próxima clase, te voy a mostrar un ejemplo, donde usamos angio-CT y ya tú ves que hay hipoperfusión, ya hay cierta isquemia a nivel macular. Entonces, claro que sí, el angio-CT nos da una herramienta enorme, no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico visual de ese paciente. Si yo veo que el melanoma está cerca de la fobia y está produciendo ya cambios de isquemia macular en ese paciente, incluso antes de haber sido tratado con algún tipo de radiación, porque los niveles de VEGF en pacientes con melanoma uveal están elevados. Y cuando yo trato al paciente con cualquier terapia, por eso cerré con un dicho de la doctora de la toxicidad, voy a duplicar los niveles de VEGF y vienen todas las complicaciones, retinopatía por radiación, maculopatía por radiación. Entonces, el uso de angio-CT me permite hacer evaluaciones tempranas de la mácula del paciente. Con melanoma. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Te esperamos entonces el lunes que viene a la misma hora. Misma hora. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, profesor. Gracias a todos. Gracias.